¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, en el que vamos a continuar con nuestro seminario de Daniel. En este caso, el capítulo 6 de Daniel, titulado Daniel en el foso de los leones. Y para esto nos acompaña su tocayo, Daniel Primera. Muy bienvenido. Gracias. Nuevamente, ¿no? Contento por la oportunidad de presentar la palabra de Dios y que, bueno, este capítulo fue de bendición para mí. La oportunidad de participar en el programa es que uno estudia y usted sabe que la palabra de Dios es infinita. Y siempre uno recibe y recibe y recibe. Y vamos a ver que este capítulo también es cristocéntrico. El Cristo que te acompaña en todos los lugares, ¿no? En los más difíciles. Amén. También está con nosotros Loreto Martínez. Muchas gracias por participar y por recibir los mensajes de nuestro público. No, muchas gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de poder estar con ustedes una vez más y también les da la oportunidad a ustedes a estudiar la Biblia junto con nosotros de esta manera. Y nosotros les recordamos que ustedes puedan tener su Biblia a mano para poder realmente basarse en ella y no en nuestras opiniones, sino realmente conocer lo que quiere decirles Dios a través de su palabra. Y les recuerdo las redes sociales para que ustedes también puedan hacer su participación, tanto en preguntas como en comentarios que quisieran hacer sobre el tema que vamos a llevar a cabo hoy. Y estamos en facebook.com/redadevenirtv, en youtube.com/redadevenirtelevisión, y les recordamos también nuestro número de WhatsApp, más 591-721-00006. En estas tres plataformas voy a estar leyéndolos, así que ustedes no duden en participar. Muchas gracias, Loreto. Y bueno, en el programa pasado estuvimos estudiando lo que es el capítulo 4 y 5, digamos, el fin de Babilonia, tanto en el caso de Nabucodonosor como es su final feliz, podríamos decir, un final de un rey babilónico que glorifica, convertido podríamos decir, glorifica al Dios del cielo, y la otra parte de Babilonia, la que recibe los juicios de Dios, ¿no? Y que cae en una sola noche, tal como está previsto que caiga la Babilonia espiritual, podríamos decir, ¿no? Del tiempo del fin. La Babilonia religiosa, el poder religioso que domina el mundo de nuestros días. Fue un estudio hermoso, completo, pero extenso, podríamos decir, ¿no? En el día de hoy prevemos tener un programa un poco más corto y más sencillo, no ir tan apurado con la cantidad de información que había en el programa anterior. Pero no sin menor importancia que lo que hemos venido estudiando hasta aquí. Y bueno, vamos a comenzar leyendo el capítulo 6 de Daniel. ¿Quieres ayudarnos, Daniel? Claro. Dice Daniel en el foso de los leones. Apareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces aquí es necesario que entendamos el contexto que estamos viviendo. En el capítulo 5 nosotros vimos la caída de Babilonia con la invasión de los medos y persas, que en la misma noche que estaban haciendo banquete, el rey Belsasar, aparece la mano que le dice: tu reino ha sido contado y ha sido hallado falto, y ha sido cortado y dado a los medos y persas, ¿no? Aquí está hablando del rey Darío. Darío es el rey medo. Y, o casualidad podríamos decir, Daniel, que fue uno de los principales en el reino de Nabucodonosor, quien había recibido de Dios dominio, gloria y honra para gobernar el mundo. Ahora el reino es traspasado a los medos y persas, y nuevamente el rey de este nuevo imperio coloca a Daniel entre los 3, podríamos decir, mandamases o capitanes sobre los gobernadores que tenía en todo su imperio. O sea, él había constituido, acá dice, 120 sátrapas,
Que son como príncipes de De- Medo-Persia. de cada... De cada región conquistada, podríamos Claro. decir, ¿no? Y sobre ellos iban a estar los gobernadores, Que Claro. esos son los que tres. esos tres iba a Y- estar Daniel. Claro, que iba a poner 3, pero dice, de esos 3 iba a escoger a uno como el principal, Ujú. como la última palabra. ¿Para qué? Para que su reino no fuese perjudicado. O sea, él no tenía la omnipotencia de poder estar en todos lados ni ver todos los asuntos, entonces necesitaba colaboradores de confianza. Y estaba pensando en poner a Daniel justamente como quien mandase después de él. Lo mismo que había sucedido en el reino babilónico, ¿no? La fama de Daniel se había hecho Se había extendido. extendido por Claro. todo el mundo. Porque los gobernadores, por ejemplo, que estuvieron presentes cuando Daniel adivina el sueño de Nabucodonosor, que él convoca a todos los sabios y demás, eran de todas partes del reino. Lo mismo sucede cuando Nabucodonosor manda formar la imagen de oro y que los amigos de Daniel son preservados. Bueno, esas historias habían trascendido evidentemente el mundo y aquellos reinos que eran conquistados en otra época, pero que ahora han vencido, como los medos y los persas, ya conocían de este Daniel porque respetan su vida en primer lugar. Belsasar, que era el rey, fue muerto. No le interesó ponerlo en el gobierno babilónico. Y muchos de los príncipes, por la profecía que leíste de Jeremías, también iban a morir esa misma noche. Sin embargo, Daniel es preservado y puesto en la cúpula del reino medo-persa. Y entonces, bueno, aquí mismo se ve que Darío vio algo distinto Sí. en Daniel. Y cuando Se dice aquí percibía. espíritu, claro, vio que tenía una mente, cuando dice aquí superior o extraordinaria. Es Claro. interesante porque la palabra aquí espíritu en arameo, en Daniel, es lo que es ruah, que es mente, viento. ¿Te recuerdas cuando Aliento. dice aliento? Pero dice que también es mente, o sea, un espíritu, es pensamiento. Es la misma palabra que aparece en el capítulo 5, versículo 12, cuando dice, por cuanto en él se halló más espíritu de ciencia y entendimiento. O sea, ¿qué? Conocimiento, mente. Claro. No, evidentemente Claro. Daniel era una persona superlativa en el hecho de, Sobresalía. claro, sobresalía. Tenía mayor sabiduría que todos los que se veía. Y no solamente sabiduría, sino que podían confiar en él. Que eso es muy importante para un rey, ¿no? Bueno, ¿cómo continúa la historia? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, en primer lugar, podemos ver la envidia de los que estaban por debajo. Mm. Tienen el mismo pecado que Lucifer o que Satanás, podríamos decir. Envidia la posición de Jesús, en su caso. Ahora los gobernadores estos están participando del mismo pecado. Envidian, ¿quién es este de los transportados de Judá, que fue esclavo, como dice, que fue, Claro, es un cautivo. es un cautivo, Ajá. para que gobierne sobre nosotros, que Él nos mande? No, evidentemente tenemos que buscar algo de que acusarlo, dice. Empiezan a buscarle Mm. y a analizar, a contarle las costillas, se diría en Argentina, ¿no? Y no encuentran nada en qué acusarle en lo relacionado al reino, dice acá. Ujú. Porque dice, ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¿Qué gobernante hoy puede Pasar por ese pasar filtro. por este filtro? A mí me llama la atención de lo que dice, ¿no? De que realmente no podían hallar ocasión alguna. O sea, él realmente era sin falla en todos los sentidos. O sea, cuando yo leí eso fue algo que me llamó la atención y yo decía, ay, me gustaría realmente poder ser así, que me vean y que no puedan encontrar nada en contra mío. Y además, eso de que no encontraron nada, ni siquiera una falta, ni nada para acusarles, también los hizo sentir más celos todavía. Porque ¿cómo puede ser una persona tan perfecta, digamos? No se Eso la les puede- hizo sentir más celosos y más, Ira. con más ira contra él. Si uno lo analiza esto desde el punto de vista político, de la política del mundo de hoy, Daniel es una persona peligrosa, porque no se la puede cooptar. Es alguien que si descubre que estás robando, no lo vas a poder arreglar con un poco de dinero, ni con una posición, ni con nada por el estilo. Es alguien que es intachable, y eso para muchos es un riesgo también. Entonces,
No solamente que era recto para sí mismo, sino que la presencia de un justo, donde hay injustos, incomoda. Y también querían barrerlo, entonces, sacarlo de en medio. Sí, y el contraste, por ejemplo, de alguien justo hace que se vean las manchas más claras en las otras personas. Entonces, es justamente lo que pasó con Caín y Abel. Que la actitud de Caín reflejó que él era justo y reflejaba más las manchas de Caín. Entonces Caín sintió celos y ahí vemos que realmente las personas y los enemigos, los enemigos de los hijos de Dios que están guiados por Satanás, sienten estas cosas, celos, envidia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido eso alguna vez? Y es algo que realmente Dios necesita cambiar en nosotros completamente. Así es. Así que Ahí es se importante. cumple lo que dijo Cristo cuando dice que las personas no quieren venir a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. ¿Me explico? Sí, Eh, Daniel era el mismo a solas que acompañado. Y eso lo vamos a ver en el capítulo, que es interesante cómo este hombre, o sea, lo que relata de Daniel en este capítulo no fue algo del momento, es una vida de santidad, de consagración. sí, ¿Me explico? sí, sí. Muy bien, continuamos entonces con la historia. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bueno, estas personas, estos políticos, podríamos decir, eran muy audaces, tenían la inteligencia desarrollada, pero en hacer el mal. Y dijeron, tenemos que encontrar algo que ponga a Daniel en contraposición con la ley de su Dios. Si nosotros logramos de alguna manera que las órdenes del Estado medo-persa, del Imperio medo-persa, lo pongan en aprietos con respecto con la ley de su Dios, ahí vamos a encontrar una ocasión para acusarle. Y es algo que vamos a resaltar y luego vamos a ver de qué manera todo esto va a tener una aplicación en nuestros días con las maquinaciones que van a tramar los corruptos de este tiempo, que gobiernan el mundo en este tiempo, para encontrar ocasiones de acusar al pueblo de Dios y tratar de deshacerse de ellos. Dice a continuación, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Ya se lo llevaron redactado, solo hacía falta la firma, ¿no? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estos, podríamos decir, envidiosos, también eran aduladores, ¿no? Claro. Perdían su estima propia, podríamos decir, y se transforman en ser vasallos, podríamos decir, aduladores de otra persona, que en este caso ocupaba el poder, como habitualmente ocurre en nuestros días, que quienes quieren congraciarse con el que tiene el poder, generalmente lo adulan, lo ensalzan, ¿no? Esa es la actitud y los medios de toda persona que quiere alcanzar sus metas personales. Se rebaja tanto que adula y a veces esas cosas tal vez él no lo siente, que es una mentira, pero para alcanzar sus metas lo hace. Bueno, la historia continúa diciendo, ahora rey confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Una característica importante que vamos a estar estudiando más tarde, más repasando, es de que la ley de Medio y Persia no podía ser eliminada, abrogada, no podía ser, hoy la pongo y mañana la pisoteo. No, se daba valor a la ley, así como es la ley de Dios, no puede ser abrogada. Entonces, si se firmaba, hasta el propio rey tenía que ajustarse a esa normativa. Lo que yo quería mencionar era, por ejemplo, lo de Darío, que primero, se valieron de lo que dijimos que era los halagos, ¿verdad? Sí. Que es actuar astutamente, una astucia. Detrás de eso hay una astucia. Y otra cosa es que le dan a Darío en su ego. Sí.
y él fácilmente cae, porque él no sabe lo que está detrás de eso. Él no se puso a reflexionar, porque, por ejemplo, ¿qué persona va a firmar algo sin pensar, siendo un rey? analizarlo. ¿Me explico? Sí. Entonces, como le dio donde más le gusta, que es en el ego, mira, tú eres lo máximo, así que, me parece bien. Pero hay un punto importante, porque dice, se habían juntado gobernadores y sátrapas. Y príncipe. Pero también le dijeron de que se habían puesto todos de acuerdo con los magistrados, es decir, los jueces, sátrapas, príncipes y hasta los capitanes del ejército. Todos estamos de acuerdo en esto. Entonces, si todos los sabios, todos los consejeros, todos los gobernadores, todos los capitanes se han puesto de acuerdo en algo, bueno, no debe ser tan descabellado. Está bien, y encima me halaga a mí, vamos, lo Claro. firmamos, no hay nadie en contra. Y continúa diciendo, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué habrá sucedido cuando Daniel se entera? Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí vemos un punto de comparación con los 3 amigos de Daniel, ¿no? Que cuando se puso la estatua de oro que nadie podía, como quien dice, dejar de reverenciarla, de postrarse ante ella, ellos no escondieron su fe. Acá Daniel tiene la misma actitud. No disimula que él está, como quien dice, adorando al Dios verdadero, pongan la ley que pongan. Entonces, es un ejemplo que debemos tener nosotros hoy de mantenernos en la verdad y honrar al verdadero Dios, a pesar de que hayan legislaciones en contra y que hayan persecuciones. Porque tenemos muchos consejos, por ejemplo, de no desafiar a las autoridades civiles, ni a las personas, ni de ningún tipo, cuando se impongan leyes dominicales, por ejemplo, trabajando en domingo. Entonces no tenemos que ir a desafiar, podemos hacer otras actividades. Ahora, cuando el conflicto sea con el sábado, con la ley de Dios, nosotros tenemos que ser un testimonio erguidos, como los 3 amigos de Daniel, o que sean vistos por todos los hombres, como Daniel en su ventana, de que nosotros continuamos adorando al verdadero Dios conforme a la ley de Dios. Hay algo importante que hay que tomar en cuenta y ver o recibir la enseñanza de la actitud de Daniel. Porque, por ejemplo, ustedes ven que en el capítulo 3 con los amigos de Daniel, ellos no hablan, igual que Daniel. Solamente es que no se postran. Y Daniel, sin hablar, ora a Dios. No se levanta en protesta, ¿verdad? Porque aquí vemos una gran diferencia y un contraste entre esta multitud bulliciosa de los sátrapas gobernantes que no están tranquilos. Hay un celo, una ira por dentro en contra de Daniel, y hay y el contraste de Daniel que en silencio, que es un ejemplo para nosotros, en silencio ora a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En este capítulo vemos también lo que es el espíritu de Babilonia y el espíritu del pueblo de Dios. El Babilonia persigue, es intolerante, ¿verdad? Mientras que el pueblo de Dios confía. Es la paciencia de los Silencio, santos. exacto. En silencio, ora a Dios. Entonces, aquí no vemos a un Daniel, a un hombre, con una actitud temeraria infantil de decir quién es más bravo. No, yo abrí la ventana para que me vean. Ni tampoco abre la ventana por capricho, ni tampoco por presunción, ni tampoco por un fanatismo enfermizo. Lo que estamos viendo es la actitud de un hombre consagrado a Dios que hacía su oración tanto en circunstancias buenas como en las malas. Ahora es cuando más necesitaba orar, porque se lo estaba persiguiendo de una manera decidida. Pero mira lo que dice allí, lo que oraba. Dice, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios. O sea, es un decreto de muerte. Voy a agradecer a Dios. Claro, eso lo hace un santo. Una persona que está en paz con Dios, siente paz, le agradece. Y más adelante el siguiente versículo, el versículo 11 dice, y rogaba a Dios. Entonces mira lo que pasa aquí, mira las 2 actitudes. Mira lo que dice Isaías 57 acerca de los impíos. Esto es importante.
Mira los impíos, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. ¿Cómo son? Que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué representa cieno y lodo? Ustedes se recuerdan cuando David dice que estoy en el foso cenagoso. Sí. Es pecado. Como David estaba manchado de pecado y dice, no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Lo dice Isaías. Entonces, los impíos, lo que los mueve, que es el orgullo, el celo, la contienda, la ira contra Daniel, mientras que Daniel, ¿cuál es el espíritu de Daniel? ¿Cuál es la actitud? Tranquilidad, paz en Dios. Se arrodilla como se arrodilla un esclavo, un soldado vencido, que su vida está en las manos de su amo. Así es Daniel. Ahora, yo les pregunto, ¿era necesario que Daniel abriera las puertas de la ventana? ¿O lo hizo por a ver quién es más bravo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo lo que comentaba recién, de que Ajá. no tenemos que disimular nuestra creencia. No tenemos ni que provocar, pero tampoco tenemos que hacer un paso atrás. A mí, Pero el abrir la ventana, podía Sí, orar con la ventana cerrada. sí, Él Yo lo he dice- hecho, a mí, yo lo he hecho. sí, a mí me gustaría comentar algo de que justamente en cuanto a eso, Ajá. responder eso, Ujú. de que para mí también era una pregunta, pero era algo que Daniel hacía antes, el abrir las ventanas porque estaba viendo hacia Jerusalén, Ajá. ¿no? Entonces, él lo hacía antes y yo, para poder entender mejor este capítulo, leí Profetas y Reyes, que te dan muchas cosas para ampliar todo esto de Elena G. de White. Y algo que dice es que él no quería, él sabía que era un momento decisivo y que él necesitaba más que nunca la ayuda de Dios. Y habían dos cosas que me llamaron la atención. Por un lado, es que dice de que Daniel estaba dispuesto a morir antes que dejar de tener la ayuda de Dios. O sea, eso es maravilloso. Tener una relación tan estrecha con Dios que estar dispuesto de, no, yo prefiero morir A mí antes que de... me maten, pero que no me quiten a Dios. Ajá. Y exactamente eso. Y por otro lado, respondiendo a eso, es que él no podía, él no tenía que esconder que todavía tenía una relación con Dios. Que la gente tenía que seguir viendo que él seguía confiando en Dios. Porque si él oraba cerrando las ventanas, iba a mostrar miedo por un lado, pero iba a mostrar que no confiaba en Dios y que esa relación que él tenía con Dios antes de este edicto se había en cierta medida, o sea, había cambiado algo, pero él seguía haciendo lo que antes para que las otras personas vean que él seguía teniendo una relación con Dios. Eso es lo que yo entiendo en base a también ese libro, porque amplía ese tema, ¿no? Hay un punto que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no es puesta debajo de la cama, sino que se pone en alto para que todos la vean. Y Daniel en Babilonia estaba siendo la luz de Babilonia y la luz del mundo, cumpliendo las palabras de Jesús que iban a ser dichas después. Entonces, los cristianos están llamados a ser un faro, una referencia que todos puedan ver. No en su orgullo de decir, mírame, acá estoy, mira cuánto sé, qué sabio que soy. Lo que hago. Sino con su ejemplo enseñar a las personas. Y Daniel, con su ejemplo, mostraba cómo se adoraba al verdadero Dios. Lo hacía mirando hacia Jerusalén porque así se había dicho en los profetas, en Moisés, cuando se rebelara y yo te llevaré cautivo, de cierto orarán, y Salomón dice, orarán hacia el templo, mirando hacia aquí, y tú los escucharás desde los cielos, donde quiera que estén. Entonces Daniel estaba cumpliendo esa palabra. Y él lo hacía continuamente. Todo el mundo podía ver su religión. No era una religión ocultista, podríamos decir, que se realiza en la oscuridad, ni secreta, ni nada por el estilo, sino que era transparente. Claro. Yo quiero leer esa cita, porque es importante, porque Daniel, Sí. estamos viendo que es un hombre que es fiel a la palabra de Dios. Por eso dije, no es un fanático enfermizo de que no, que tengo que abrir la ventana porque yo quiero. Claro, pero déjame terminar la Ajá. idea. Muchas veces en el mundo y en la historia pasan situaciones donde pareciera que se ha tirado una bomba y explota todo y no queda ningún valiente, podríamos decir. Es como que hay desolación completa y se habla de la desolación en las profecías de la Biblia. Sin embargo, ahí es donde empiezan a aparecer esas estrellitas que antes no se veían porque era la plenitud del día, pero ahora cuando se viene la noche y la oscuridad empiezan a brillar. Y ahí cuando se había
promulgado esta abominación desoladora, podríamos decir, que era la ley que te impedía adorar a Dios conforme a su ley, porque era un ataque directo hacia la ley de su Dios, es donde se tienen que ver esas estrellas. Y Daniel no se escondió. Es donde empezó a brillar con más luz todavía esa estrella en el medio de la noche. Y Sí. ahora sí te... Ahora, dice, esto lo dijo el rey que ellos consideraban, o que es sabio. Sí. Y como Daniel era estudioso de la Biblia, ¿verdad? Él sabía que todo lo que estaba en los rollos era inspiración de Dios. Mira lo que dice. Y Salomón lo dijo: si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú airado contra ellos los entregas al enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos recapacitan en la tierra donde los haya llevado cautivos, si se convierten y suplican en la tierra de los que los cautivaron y dicen: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que lo hayan llevado cautivo, y te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y su oración y súplica, y les harás justicia y los perdonarás. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Daniel? Estaba cumpliendo con esto, que es palabra de Dios. Entonces, él abre las ventanas no por mostrar una rebeldía, una rebelión, sino que será parte de su vida. Y saben ustedes que la oración para Daniel era como lo es el comer, el dormir. O sea, él no oraba, la oración no era para él el último recurso ante la enfermedad o ante la muerte. Sea Sí. buena la circunstancia o mala, Daniel Comparto oraba. plenamente lo que estás diciendo. Sin embargo, también quiero añadir que hay circunstancias en donde tenemos que poner el pecho. No por un orgullo propio, sino porque la ley de Dios está tratando de ser invalidada. Porque hay un gigante que está hablando pestes del Dios de Israel, como Goliat. Está blasfemando el nombre de Dios. Y ahí es que por impulso del Espíritu Santo, no porque en David haya habido la valentía del superhombre, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo desde que se le ungió, desde que Samuel lo unge, es lleno del Espíritu Santo, y cuando hay alguien que está atacando y avasallando al pueblo de Dios, insultando a Dios y tratando de ponerse sobre Dios, ahí es cuando los verdaderos inspirados por el Espíritu Santo dicen: no, pará, hasta acá llegaste. Yo no me voy a someter a las palabras que estás diciendo. Yo voy a continuar firme y que lo vea todo el mundo. No por una cuestión de decir soy el machito acá, sino por una cuestión de celo por Dios, podríamos decir, ¿no? Es decir, no, yo no me voy a sujetar a esa ley y soy ejemplo para que ninguno se sujete. Porque yo como gobernador, como quien el rey me tiene confianza para que ejecute en primer lugar sus designios, me estoy rebelando contra una ley que me pone en contraposición con la ley de mi Dios. Y esa rebeldía es pública. ¿Me entendés? Aunque ellos andaban cazándolo. Sí, obviamente. Vivieron estaban- con eso porque lo estaban... Era una Estaban trampa. viéndolo día, noche, todo Sí. el tiempo, sí. ¿Qué habrá sucedido? Dice, bueno, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, que sea echado en el foso de los leones? ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? O sea, es una pregunta como para hallar una respuesta determinada del rey, como para que pique, podríamos decir, ¿no? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no No puede se puede ser abrogar. abrogada. O sea, estaba claro de que la trampa, como quien dice, había sido completa. Habían entrampado tanto al rey como a Daniel. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, y acá es donde se ve la malicia de Satanás, ¿no? Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Acá es donde se manifiesta y el rey entiende por qué
le habían hecho firmar ese edicto. Que era una trampa para Daniel específicamente. Claro. Y ahí es cuando él se da cuenta de eso y comienza y se entristece. Dice, ay, era una trampa para alguien que yo confío mucho y también aprecio mucho. Y yo valoro mucho su trabajo. Entonces es como, Pero al mismo tiempo acaba de decir él por sus Sí. propios labios que la ley de Medio Persia no podía ser sí, abrogada. abrogada, sí. Entonces, Así ¿qué iba a que- hacer? Dice la profecía, ¿quieres leer, Daniel? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, no fue como Nabucodonosor de que lo llamó para que se postrara ante él, como habría hecho Nabucodonosor en su tiempo, ¿no? Como hizo con los 3 amigos de Daniel. Este es un rey diferente que valora a Daniel y hace todo lo posible por librarlo. Y para comenzar, él no fue que decidió poner esa ley, Claro, sino él se que dejó vinieron a llamarlo. En cambio, Nabucodonosor, él sí había puesto él por su cuenta. En cambio, este no, sino que como vos decías, era un rey diferente, no era alguien soberbio en sí. Sí, es sino un rey que ya estaba convertido, podríamos decir, lo vamos a ver a lo largo del estudio. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, dice, los rodearon, no es que ya lo adulaban, esto, lo otro, ya empezaron a cercarlo. Como los lobos. Sí. Y dice, acá está No tu lo firma. dejaban, no lo dejaban tranquilo Tú porque sabes. sabía que él estaba buscando liberar a Daniel. Si tú pisoteas la ley de Media y Persia que no puede ser abrogada, ¿qué va a ser de tu reino? Lo dicen. Tú tienes que cumplir lo que firmaste. Bien o mal, lo tienes que cumplir. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Mira, acá en primer lugar podemos ver la tristeza del rey por tener que condenarlo a muerte, pero la confianza en que él tenía un Dios que era muy poderoso, que él conocía. Evidentemente le dice, tu Dios, el Dios tuyo, no dice el Dios mío, pero es un Dios que él está respetando. Él te libre. Él sabía que era un Dios poderoso para librar, así como Nabucodonosor había hecho correr por todos lados que Dios era un Dios poderoso para librar, ¿no? El Dios de Daniel, Sadrach, Mesach y Ananías, Misael Azarías y Misael. y Azarías, sí. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayuno, se o sea, se no, acostó se a acostó sin ayuno. comer. Ajá. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él no sabía si lo había podido librar o no. Así como los amigos de Daniel dijeron, y si no, capaz que Dios no quería librarlo. Pero él tenía fe, Sí, porque él estuvo ayunando, podríamos decir, por su amigo, sufriendo. Podríamos prácticamente pensar que también estaba orando en sus pensamientos a Dios de que lo libre. Y muy de mañana se levanta y va lo al primero pozo que hace y con palabras tristes por la situación, dice que a voces, o sea, gritando, podríamos decir, Daniel, Daniel, ¿te ha podido librar el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves? O sea, la religión de Daniel era una religión pública. Darío veía que Daniel era ferviente de su Dios y que él continuamente servía. ¿Qué habrá sucedido a continuación? Dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, para siempre vive. Esta ya no era una adulación, sino decir, yo te sirvo a ti también. Gracias por venir. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente,
y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él había transgredido una ley, pero no había hecho nada malo. Transgrediendo esa ley que era contraria a la ley de Dios, había hecho algo bueno, aún a los ojos del rey que pretendía adular esa ley, ¿no? Y bueno, vemos el gran milagro de Dios que es poderoso para salvar, ¿no? ¿Tenías algún comentario? Aquí vemos algo acerca de Daniel, porque dice, bueno, eso está en el versículo más adelante. Pero Perdón. leemos entonces. Entonces dice, el 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Es interesante eso. O sea, antes que lo echaran en el foso, ya Daniel confiaba en Dios. Desde Y que tú fue lo a ves- orar. Claro, y tú lo ves en la oración. Sí. Ahora, tú ves en la oración que dice, daba gracias. ¿Sabes que es una actitud de un hombre que confía en Dios? Que ante las circunstancias En las malas buenas y en las sigue dando malas. gracias, pero también rogaba. Y una de las algo que da gracias por lo que se tiene, ¿verdad? Y que, bueno, tal vez vida y todo lo demás, pero él rogaba, algo que rogaba era por la liberación de su pueblo. Porque ahí decía que rogara por su pueblo para que Dios escuchara. Pero bueno, lo interesante es que cuando dice aquí que él no tuvo ninguna lesión, así como los amigos de Daniel, ¿se recuerdan cuando dice que Sí. ni su cabello olía a humo, nada, y su ropa intacta y su turbante? Fíjate que lo habían tirado a un foso, una persona que ya era anciano. Ajá. Bueno, Que- sí, era anciano en ese tiempo ya Daniel, ¿no? Y pero lo importante que yo quiero que los hermanos y amigos puedan entender de esto es que dice, ninguna lesión se halló en Daniel porque había confiado en su Dios. Yo no sé si la situación hubiese sido, el fin hubiese sido diferente si Daniel hubiese dudado de Dios, no sé. Pero aquí dice que Daniel fue preservado de los leones o de la muerte, confió en su Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Acerca de lo mismo que pasó con con los amigos en el horno de fuego. Ante las circunstancias que nosotros podamos pasar, ya sea por fuego o ante la muerte, un decreto de muerte, hermano, confiemos de que Cristo está con nosotros. Porque así como Cristo no dejó solo a estos jóvenes en el capítulo 3, aquí vemos que Daniel no fue dejado solo, vino un ángel. Prácticamente podríamos decir de que depende de tu fe, Es la obra de Dios. es la obra de Dios. Claro. O sea, Es si así. tu fe te lleva a creer de que Dios te puede librar, Dios te va a librar. Ahora, si tu fe flaquea en ese momento y aunque sos fiel a Dios, no crees que Él te pueda librar, capaz que Dios permite que pases al descanso. Obviamente no podemos hacer una regla rígida, Claro, porque Pero- también hay otros principios pero acá está diciendo porque Él había confiado en su Dios, Claro. por eso fue librado. y hay otras, tal vez hay personas que se preguntan, ¿y por qué otras personas no fueron libradas, por ejemplo? Bueno, porque también se aparece en la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les Le suceden ayudan para para bien. bien, sí. Ya sea la muerte o la vida, va a ser para bien. Mira lo que dice este Pedro, por ejemplo, una misma persona en un tiempo fue librado Ajá, y en otro tiempo fue claro. crucificado. Crucificado. Claro, Y Pablo, lo mismo. claro, y Pablo fue azotado, apedrado, naufragio, todo lo demás. ¿Y cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza en Roma. Mira, oye, y Pablo es un hombre tremendo en la Biblia. Sí. Y además Pablo dice, alégrense siempre, Ajá. regocijaos siempre. Y después también en Santiago vemos que dicen, alégrense cuando estén en diferentes pruebas, porque la prueba va a traer paciencia. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos alegrarnos y cómo podemos estar felices en ese momento? Y algo que un amigo comentaba, o amiga, no dice su nombre en YouTube, C. Ríos, es un nombre en YouTube, dice, es interesante ver que Daniel no oró para que Dios quitara el edicto, porque él Ujú. confiaba en Dios, como mencionaba Daniel, y también dice, Daniel creía en Dios y le creía a Dios, pero la mayoría de nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Sí, Entonces es necesario no que... nos revelaba toda la oración de Daniel, solamente dice que pedía y agradecía. O sea, que agradecía y rogaba. Pero confiaba en Dios, eso sí está Eso revelado. sí está revelado. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que tener ese espíritu de agradecimiento y de confianza en Dios. Y de que todas las cosas que a nosotros nos pasen es porque es la voluntad de Dios. Como los amigos de Daniel dijeron, y si no, ellos confiaban en que se iba a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es más grande de lo que nosotros la podemos ver. Entonces, es importante lo que dice aquí, que nosotros creemos en Dios, pero también hay que creerle a Dios.
creer las palabras que dicen y a través de este capítulo podemos creer lo que está diciendo de que Dios va a estar con nosotros en momentos difíciles y que tenemos que estar tan cerca de Dios que estemos dispuestos a dar nuestra vida antes que renunciar a nuestra relación con Dios. Eso para mí fue lo que más me llamó la atención de este capítulo. Y que a través de este estudio podamos también nosotros llenarnos de esa palabra y confiar en esa promesa de que Dios va a estar con nosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Sí, y que ese Dios tan poderoso que libró a Daniel en ese momento es el Dios a quien nosotros servimos. Porque a veces cuando leemos una historia así decimos, ay, es algo lejano, es algo como, wow, es súper poderoso, digamos. Muchas veces se toma para cuentos de niños. Sí. Claro. Ahora, un punto importantísimo es que en todas las ocasiones que el diablo planea algo para mal y que es probada la fe de los siervos de Dios, son las ocasiones en que más avanza la obra de Dios, en que más testimonio de Dios se da. ¿No? Pasó en el capítulo 1, pasó en el capítulo 2, pasó en el capítulo 3, pasó en el capítulo 4. Redunda para la gloria de Dios. Cada ocasión donde se ponen aprietos, donde parece que va a resultar en la muerte del Hijo de Dios, no solamente que es para la vida, en estos casos, en otras cosas ha sido para muerte, pero es una ocasión donde el bien producido en base a la fidelidad de estas personas y la obra de Dios, explota, podríamos decir. Es como la dinamita. Cuanto más comprimida está, cuanto más encapsulada, o podríamos decir comprimida, más rodeada, como quien dice, su efecto de explosión es mayor. Si no hay nada que la oprima, no hay nada que la agobie, podríamos decir, ¡puf!, revienta y ya, un petardo. Ahora, cuando tú le pones roca, le metes dentro de la piedra, ahí es donde estalla y donde su efecto es mucho mayor. Lo mismo sucede en las circunstancias que estamos repasando. Cuando la fe de una persona es probada y es duramente probada y se la somete a presión, es cuando los resultados de su fe pueden ser mucho más, como quien dice, abarcantes que si se hubiera dado en otras circunstancias. Claro. Ahí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta de lo que es la importancia de la oración en una persona creyente. ¿Sí? Daniel tuvo esta bendición de Dios porque la oración para él no era el último recurso, sino que era parte de su vida como el comer. Porque él dice que oraba 3 veces al día. Y el pueblo de Dios, tal vez no sé cómo es la experiencia de ustedes con la oración, pero muchas veces se ora es cuando se está en una circunstancia difícil, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que orar ya sea en las circunstancias buenas o en las circunstancias malas. Como es necesario comer, también es vital el orar. Mira lo que dice. Y que cuando venga, y por medio de la oración se va a tener suficiente fuerza para cuando venga esa prueba difícil, podamos soportarla y superarla. Mira lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo 38, que se llama Las Escrituras son una salvaguardia. Dice, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter. Gobierno y propósitos divinos y en la medida que obren conforme a las luces que le hayan sido concedidas. ¿Me explico? Si recibo una luz, una amonestación de parte de Dios, obedecerla, porque así va recibiendo fuerza para cuando venga el momento difícil. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios, ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Los pies sobre la roca. Sí, ya estamos viendo aquí una vislumbre de cómo este texto se explica a nosotros, que en momentos más vamos a dedicar un espacio a ello. Pero vamos a concluir con la historia. Dice, bueno, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, el versículo 23, y mandó sacar a Daniel del foso.
Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El mismo día en que ellos planeaban que Daniel muriera, repasemos, cuando van con la queja ante el rey, dice que el rey procuró hasta el anochecer librarlo. En el anochecer comienza un nuevo día, porque los días en la Biblia se cuentan desde la noche, O sea, de oculto el sol. desde que se oculta el sol, noche completa y día completa. Tarde y mañana vendría a ser en lenguaje de Génesis. Ahora, procuraron la sentencia, lo consiguieron y la aplicaron en el día que venía a continuación. En el día que ellos esperaban la muerte de Daniel, en ese mismo día, llegada la mañana, pasada la noche de la prueba, podríamos decir, ¿quién murió? Murieron los que habían maquinado en la misma trampa, podríamos decir, así como Mardoqueo y Naamán, que Naamán había preparado una horca para Mardoqueo, en esa misma horca fue ahorcado Naamán, en la misma trampa que habían preparado para Daniel, en esa misma trampa murieron. Dice que Dios paga con la misma medida con que... El que mata espada, claro, espada el que será espada muerto. mata, espada será muerto. Exactamente. Y algo que me llama la atención a mí es que no solamente ellos, sino sus mujeres y sus hijos. Y eso Porque es... estaban contaminados con su... Y por ejemplo, en los 10 mandamientos que vemos, que hasta la tercera y cuarta generación va a ser el castigo. Entonces, también la influencia que tienen los padres sobre los hijos. Entonces, si tal vez nosotros venimos de un hogar que tal vez no es cristiano, Dios puede hacer cosas con nosotros también. Porque dice que hace misericordia con los que le aman por 1000 generaciones. Sí, entonces, pero cuán importante es que nosotros seamos conscientes de eso y estemos conscientes de no perjudicar a nuestros seres queridos, nuestros seres más queridos, que Bueno, es nuestra descendencia, eso, digamos. eso es inevitable, en el sentido de que nosotros no somos como una isla, por ejemplo, una isla ahí, que lo que hacemos nos perjudica solamente a nosotros, no a nuestra familia. Sí, Bueno o malo lo que hagamos va a perjudicar a nuestra familia. Bueno, y Darío ejecutó a sus esposas, a sus hijos, era por si acaso ellos tuvieran la misma actitud. Pero lo que quiero decir es que esas personas no sabían, Lo mismo que hacía imagínate Dios, que iba a acarrear sus propios hijos, eso. era una orden muy similar cuando Dios mandaba a ejecutar un pueblo completo, desde el mayor hasta el menor, porque estaban todos contaminados. Y si alguno quedaba vivo, iba a formarse una nación Claro, que iba a ser una rebelión contraria al pueblo de de Dios permanentemente, como sucedió cuando los israelitas no obedecieron la voz de Dios en su ingreso hacia Canaán. Bueno, vamos a continuar con el último párrafo del capítulo 6 de Daniel. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. En principio aquí el rey está escribiendo a todo el mundo, porque él estaba gobernando sobre todo el mundo. Todos los pueblos, naciones y lenguas habitadas, podríamos decir, de que habitaban toda la tierra. Y les da un mensaje que es cristocéntrico, podríamos decir, porque Jesús dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Bueno, acá es un deseo, como dice también, de paz. Paz o sea multiplicada. Él tenía un lenguaje, podríamos decir, ya había adquirido cristiano. De parte mía es puesta esta ordenanza, dice, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la Y en tierra. y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Que Ciro el persa es quien da la orden para liberar al pueblo de Dios cautivo en Babilonia. Ahora, aquí vemos, más allá de este acto de dar testimonio, es una ordenanza para que todos teman y tiemblen.
Eso lo hace quien quiere, ¿no? Pero es un testimonio que está dando el rey, diciendo, yo creo, O que respeten pues, al tío claro, yo creo en ese Dios, y que nadie se levante contra el Dios de Daniel porque me va a encontrar a mí enfrente. Está diciendo él. Que todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. ¿Esta frase te suena? Sí, Es una frase muy propia la piedra. de la piedra, que era lo que se le había revelado a Nabucodonosor, que él se revela contra eso y que finalmente Nabucodonosor tiene que terminar reconociendo de que Dios es el que va a tener el imperio sempiterno que no va a ser jamás destruido. Darío, podríamos decir, conocía la profecía a través de su amigo Daniel, de quien él puso en prosperidad en su reino, y creía en él y daba testimonio hacia todas las naciones, ¿no? Aquí hay algo importante con este capítulo, ya que llegamos al final. Tú sabes que el capítulo 6 también está escrito en forma de quiasmo. Por ejemplo, el capítulo comienza mencionando que Daniel tiene un espíritu superior, Sí, ¿verdad? sí, Y termina diciendo que Daniel prosperó sí. durante todo el reinado de Ciro. Luego se menciona la táctica de los gobernadores y sátrapas en contra de Daniel, y vemos aquí cuando ellos son echados al foso de los leones. Disculpame que te corte. Quiasmo es que la forma de escritura hebrea, podemos Ajá. decirlo bíblica, que primera el sentencia principio tiene una relación con el final. Con el último. El En el segundo siguiente, con el Con el penúltimo. penúltimo, Y así sucesivamente hasta el hasta que en centro. el medio se encuentra lo principal mensaje, del asunto. el mensaje principal. Entonces nosotros vemos aquí que y lo que está en todo el centro es la experiencia de Daniel cuando fue echado en el foso y cuando fue librado. ¿Ve? Y esto nos enseña algo importante en este capítulo 6, de que lo importante no es tanto los decretos, aunque se menciona varias veces. Ustedes saben que en el capítulo 3 se menciona que al son de la música se postren y adoren, que al son de la música la estatua que levantó Nabucodonosor, se repite varias veces. Y aquí se repite varias veces los gobernadores y sátrapas, la ordenanza que colocaste, el edicto que firmaste. Pero ¿qué es lo más importante? Que ante esa circunstancia no estamos solos. Dios está por encima de esas cosas y que Dios puede librarnos, hay que confiar en Él. ¿Ve? Como lo hizo Daniel. Es un llamado para todos nosotros como pueblo de Dios. Muchas veces confiamos en lo que yo puedo hacer, en lo que yo conozco, en lo que yo tengo. Me explico, hasta en lo material confiamos. Pero ¿cuántos confiamos plenamente en Dios? Que es un Dios poderoso. Que lo que dijo este rey, Él salva y libra. Interesante, Así es, que lo dijo sí. un pagano. Sí. Ahora, A mí, nosotros, sí, perdón, me gustaría comentar algo que aquí está comentando dos amigas nuestras, bueno, una amiga y un amigo, que Nancy Estela Rojas dice, este edicto se volverá a ver y el Señor quiere ver el espíritu de Daniel para poder tener valor y enfrentar la prueba de la fidelidad, y no será nuestra sabiduría, sino el espíritu de Dios que mora en nosotros. hacia allí vamos. Bueno, voy a decir ahora el otro comentario que dice, debemos rogar a Dios porque nos prepare para que siquiera tener un poco de la firmeza de Daniel, porque lo vamos a necesitar muy pronto, que Dios nos permita ser transformados por su amor. Y por último, Diez Gómez dice que Dios nos dé la fe que tuvo Daniel, capaz de soportar las pruebas más difíciles y aún así descansar confiadamente en su voluntad. O sea, algo que a mí me llama la atención es que se recalca mucho de que Dios pueda ayudarnos, que vamos a vivir eso muy pronto, pero que Dios nos dé esa firmeza. O sea, si el estudiar este capítulo llama a tantas personas a pedir a Dios que nos dé ese espíritu que Daniel tuvo, que fue el Espíritu Santo, yo creo que esa ya es la ganancia de este programa. Ese es el objetivo del capítulo. Sí, del capítulo, para que nosotros podamos meditar y creer en lo que Dios hace. Y algo que a mí me gustaría mencionar, que estaba mencionando antes, es que ese Dios que libró a Daniel es el Dios a quien servimos. Es el Dios que tenemos la oportunidad hoy de tener una relación con Él. Y a veces no valoramos eso. Y a veces no somos capaces de creerlo y vemos una persona tan lejana cuando Él quiere ser nuestro Padre y cuidarnos y ser muy cercano, que esté velando por todas nuestras necesidades. Entonces, que Dios nos dé ese espíritu, el Espíritu Santo, para poder
mantenernos firmes y que estar tan cerca de Dios que estar dispuestos a dar nuestra vida antes que perder la cercanía con Dios. Amén. Bueno, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿será que esto es una historia que tuvo su cumplimiento allá en el pasado, en el 600, 500 antes de Cristo? ¿O es una historia profética, podríamos decir, que también tiene una enseñanza para nosotros hoy? A Daniel se lo conoce como el profeta Daniel. Jesús lo llamó así. Y ustedes saben que fue costumbre en Jesús, podríamos decir, hablar en parábolas. Él enseñaba a través de historias. Cosas que teníamos que tener en cuenta y que aprendíamos de esa historia, pero que a través de esa historia quedaban en nuestra mente por siempre y que cada vez podemos encontrar más información y más vertientes de oro, podríamos decir, en la información de la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿será que este capítulo también tiene una connotación profética para el tiempo del fin? Que ya hemos visto que el libro de Daniel apunta al tiempo del fin. Y Jesús lo nombró cuando les preguntaron qué señales habría de su venida y del fin del mundo. Entonces, vamos a tratar de ahora pasar a esa parte, en el tiempo que nos queda, de comentar la implicancia profética que tiene este capítulo en nuestras vidas. Ya los amigos que comentaban lo hacían muy atinadamente, diciendo que necesitamos de la fe de Daniel para atravesar los tiempos que vendrán. Ahora, si analizamos esta historia como una parábola, siempre en la historia del sembrador, por ejemplo, el que sembraba simbolizaba algo, la semilla simbolizaba otra cosa, la tierra simbolizaba otra cosa. En la parábola de el buen samaritano, cada uno de los actores simbolizaban algo. En toda parábola, los actores que están en la historia simbolizan algo. Ahora, ustedes van a ver que en esta historia, la figura del rey Darío podría ser asociada a la figura de Dios Padre. Así como también vamos a ver en otro momento que la figura de Ciro es asociada a la figura de Jesús. Ellos son los reyes del Oriente, podríamos decir, que figura en Apocalipsis 16, que a través del secamiento del río Éufrates queda preparado el camino para los reyes del Oriente. ¿Quiénes eran los reyes del Oriente que entraron por el secamiento del río Éufrates? Bueno, Darío y Ciro. Ciro es asociado con Jesús porque es el libertador. Claro, De Ciro estaba escrita profecías claro, con nombre. Ciro es general de Darío. O sea, Ciro es el general del ejército de... Persa. claro. Persa. Ujú. Darío el rey Medo Ujú. y Ciro el de Persa, y que estaban ambos estrechamente unidos, podríamos decir, y que formaban un solo imperio, un solo Dios, podríamos decir. Pero el que libera a Israel con el apoyo también de Darío es Ciro, el que da las ordenanzas, ¿no? De él estaba escrito y él quiso cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Ahora, si en la historia Darío representara la figura de Dios Padre, los acusadores y envidiosos, ¿a quién van a representar? Ahora, yo no sé si estaría yo equivocado diciendo que tal vez esa representación no sería absoluta, sino que podamos tomar unas enseñanzas, porque por ejemplo, yo tengo en mente que también podría representar el poder político, que incitado por la imagen, que en Apocalipsis, que se va a mencionar, va a promulgar una ley en contra de la ley de Dios. Uh-huh. Ahora, para mí, tal vez para los amigos, estamos haciendo no una representación que sea absoluta, sí, sino dogmática. sino que contraste. Estamos tratando de encontrar el significado, Claro, ¿no? y que estas cosas tienen enseñanzas para el tiempo del fin. No Bueno, es de esto no hemos hablado anteriormente Ujú. en profundidad, así que expondremos las cosas a favor de una cosa y Claro. expondrás las cosas a favor de la otra. Y cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? Para mí hay un conflicto entre una figura que en mi concepción está relacionada con Dios Padre. Pero hay otras personas que están vinculadas, decíamos los envidiosos, los acusadores, después del pueblo de Dios, que están asociados a la figura del diablo y de quienes comparten su espíritu, de quienes en el tiempo del fin van a ser los que van a acusar a los hijos de Dios como quienes son los quebrantadores de las leyes morales de la sociedad. Entonces,
representarían al diablo y a sus súbditos, sus demonios y sus hijos terrenales, podríamos decir. O sea, el poder de las tinieblas. Sí. Claro. La ley de Dios es la ley de Dios, eternamente. La ley de los hombres es la ley de los hombres. Entonces vamos a empezar a repasar de nuevo esta historia, pero tratar de encontrar ese significado, podríamos decir, simbólico de la historia. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. En mi concepción, Dios le ha parecido bien poner sobre sus dominios a los hombres, por ejemplo. Y en el cielo también escogió a ángeles que puso sobre sus dominios para que le ayudasen. Darío está siguiendo una postura semejante a la que siguió Dios Padre. Y parte de sus gobernadores y parte de sus sátrapas resultaron ser envidiosos, que se rebelan contra sus decisiones, intentan, en definitiva, cuando lo rodean y le dicen, miren, esta es la ley, esto y lo otro, están queriendo ponerse por encima del propio que había dispuesto las cosas de determinada manera. Así como el diablo intentó ponerse sobre encima de Dios mismo, arguyendo su propia ley y su propia justicia. Si tú eres un Dios justo, si tú cumples tu ley, tienes que actuar de determinada manera. Y ahí es donde se produce el litigio, la lucha entre Dios y el diablo por sus hijos, sus verdaderos hijos. ¿Por qué a Cristo sí y yo no? ¿Qué diferencia hay entre nosotros dos? Eso es lo que decía Satanás en el cielo. Exactamente. Ahora, los hijos de Dios despiertan la envidia del diablo. ¿Por qué? Porque se halla en ellos un espíritu superior. Daniel está representado, podría representar tanto a Jesús en esta historia como a todos los que van a ser hermanos de Jesús en el tiempo del fin y que van a tener que pasar por sus mismas sendas. Pero acá encontramos a alguien que es inferior a Daniel, que quiere estar por sobre encima de Daniel y por esa apetencia termina poniéndose contra el mismo Darío, que en mi concepción figuraría Dios Padre. Después vamos a ver si vos podés hacer una aplicación política de esto. Pero encontramos un conflicto entonces un conflicto de poder y de envidias aquí, ¿no? Los gobernadores planean engaños y leyes y cosas para entrampar tanto a Dios como a sus hijos. ¿Qué hace la figura que en mi concepción figura Darío, Dios Padre? Permite, deja que se lleve a cabo. Aparenta que no se da cuenta de lo que está pasando. Voy a dejar que se desarrolle para que vean todos a qué lleva esto, ¿no? Que fue lo que hizo el Padre. El Padre Celestial hubiese destruido a Satanás de una vez. Claro. Pero él dejó que esa semillita creciera para que la gente se diera cuenta, o sea, los seres celestiales se dieran cuenta del fruto de lo que es el... Aunque en la historia este rey, podríamos decir, fue influenciado por la adulación, en la parábola puede representar a Dios que deja que se actúe, ¿no? Y seguimos estudiando, ¿no? En Daniel no podían encontrar ocasión alguna ni falta. Podríamos decir que era un ser perfecto, no tenía falta. Tal como es la situación que tienen que llegar los hijos de Dios en la última generación cuando se va a producir el desenlace del gran conflicto. Quienes van a tener que demostrar que pertenecen a Dios. O si Daniel también representa a Jesús, no podían encontrar falta alguna, porque era sin tacha. Entonces, la misma situación que vivió Jesús es la que vamos a tener que vivir nosotros. Seguimos adelante. No vamos a hallar contra este Daniel ocasión alguna de qué acusarle, sino tiene que ver con la ley de su Dios. Se plantea un conflicto en torno a la ley de Dios. El mismo conflicto que va a estar presente en el tiempo del fin. Es un conflicto que tiene que ver con la ley de Dios y todos van a estar enfrentados en obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Seguimos avanzando. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Bueno, le hacen la propuesta. Cualquiera que demande algo que no sea de ti, sea echado en el foso de los leones. Podemos ver que hay una ley que pone en conflicto a los hijos verdaderos de Dios
Contra la ley de Dios. contra la ley de Dios y que tiene una pena de muerte. Podríamos decir, es la marca de la bestia, es la abominación desoladora, que este rey permite que se dé y permite que la prueba suceda. Avance. Aunque más tarde dice que él trata de librar a Daniel, como permanentemente Dios lucha por nosotros. Finalmente, su hijo, su siervo leal, tiene que ser sometido a una intensa prueba y que dice, estás solo con tu Dios que te ayude, ¿no? Nadie te va a poder ayudar en esa situación, a excepción de Dios y tu fe en Él. Solamente vas a poder traspasar ese tiempo de peligro en base a la fe, como vimos recién. Ahora, aquí también nombra un espacio de 30 días. No sé si tú quieres comentar algo o después comentas. Yo no. Bien. Nombra un espacio de 30 días. ¿Será que esto tiene connotación en el tiempo del fin? Nosotros hemos visto que hasta aquí todos los plazos que se ha venido mencionando, por ejemplo, los 7 tiempos, podría estar relacionado con un tiempo de juicio en el tiempo del fin. Que nosotros lo presentamos cuando vimos Apocalipsis 11. Nosotros ahí presentamos un esquema también que vincularía los tiempos de Daniel 12 en el tiempo del fin como 7 tiempos de juicio sobre los hombres. Ahora, lo interesante es que en ese esquema que nosotros presentamos, justamente hay un plazo de 30 días que surge por diferencia entre los 1290 días que figuran en Daniel 12 y los 1260 días, que es el tiempo de persecución que figura en Daniel y en Apocalipsis. Ahí hay un plazo de diferencia de 30 días. Nosotros lo ubicamos aquí, en el medio, al comienzo de la abominación desoladora, en el medio de las trompetas del Apocalipsis y los anuncios del juicio de Dios. Pero otras personas, otros estudiosos, de los cuales, por ejemplo, el pastor Richard Gates predicó la otra vez, presentó un cuadro de, si no me equivoco, Marian Berry, que también ubica todos estos tiempos en el futuro. Yo no he estudiado sus escritos, no puedo hablar de ellos, pero quiero decir, existen otros estudios, tenemos que considerar, que también prevén un plazo de 30 días, pero en otra posición, al final de los periodos proféticos, dividido en 2 partes, 15 días como la hora que le es permitida reinar a los 10 reyes de Apocalipsis 17-12 y los 15 días donde caería Babilonia, que sería otra hora donde cae Babilonia. Bueno, más allá de esto, que no nos podemos detener en este momento, queremos resaltar la importancia de considerar este plazo, 30 días, en nuestro estudio de las profecías, porque si esto tiene connotación en el tiempo del fin, tenemos que estudiar todos los aspectos. Y aquí hay un plazo de tiempo que tenemos que tenerlo muy en cuenta a ver si se va a cumplir. Hasta aquí, todos los plazos que se han dicho en Daniel, hasta el capítulo 6 inclusive, ¿se han cumplido de qué manera? ¿Literal o día por año? Literal. Literal. Los 7 tiempos fueron 7 años, los 30 días acá eran 30 días. Todo se cumplió de manera literal, lo mismo que los 10 días de prueba de la alimentación de Daniel, y los 3 años a los final de los cuales se tenía que presentar Daniel y sus amigos a ser evaluados por el rey. Todos esos plazos eran literales. Ahora, la historia continúa diciendo, ahora el rey confirma el edicto y vimos que él lo firma y que no puede ser revocado. Las cosas que Dios establece no pueden ser revocadas. Dios no firma hoy con la mano y mañana borra con el codo. Lo mismo que sucede con toda la palabra de Dios y todas las leyes que Dios hace. Ahora, yo quisiera mencionar aquí que, querido hermano o amigo, si usted está en una denominación donde le dicen que la ley de Dios, Cristo la eliminó en la cruz, compáralo con esto. Si esta es una ley humana que no puede ser abrogada y abrogada es eliminar, ¿cómo cree usted que la ley de Dios puede ser cambiada? ¿Me explico? La ley de Dios va a estar hasta el final, es eterna, porque representa el carácter de Dios. Si Dios va a cambiar la ley, eso es cambiarse a sí mismo, cambiar el carácter de Dios. Y la Biblia dice que Dios es el mismo. Y como Dios no cambia, su ley tampoco. La ley de Dios es eterna. Y eso va a ser el conflicto final en el tiempo del fin. ¿Quién se apega a la ley de Dios y a la ley de los hombres? ¿Qué es lo que está tratando esta
esta historia, podremos decir, del conflicto final, Entre dos leyes. de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra, que dice en Apocalipsis 3 en el mensaje a Filadelfia. Ahora, dice, cuando Daniel supo de este edicto, que había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La fe de Daniel en el tiempo de prueba es fortalecida y, como dice, da mayor testimonio aún en el tiempo de prueba. No es alguien que se decae, como decíamos antes, sino alguien que da gracias. Está pasando por la hora de prueba que le tocó a Daniel. Antes, en la historia de Daniel 3, de los amigos de la estatua de oro, Daniel no había estado. Pero ahora, en este momento, le llega la hora de prueba a Daniel. Y en algún momento, la hora de prueba nos llegará a todos. Y para este mundo está prevista una hora de prueba en el tiempo del fin. Ahora, Noé, Daniel pudo salir victorioso ante esta prueba porque él trataba de ser fiel en las otras pequeñas pruebas diarias. ¿Me explico? Era fiel continuamente. Entonces muchas veces nosotros pensamos, no, yo voy a ser fiel es cuando venga la prueba difícil. Claro. Pero tenemos que preocuparnos con estas pruebas pequeñas diarias. Que Hoy nos trasgredo el preparan. sábado, Ajá. No, pero cuando venga la ley de ahí sí pena de voy a muerte, tener- ahí me voy a mantener claro, firme. es imposible. Yo no puedo levantar 100 kilos si no comienzo con 2, con 5, porque es como un músculo. Entonces, si no tomamos en cuenta, si no aprovechamos los momentos difíciles, estos ahora que nos presenta, ya sea Satanás en sus tentaciones o Dios en las pruebas diarias, para fortalecer nuestra fe, entonces no vamos a soportar y vamos a salir victoriosos como estas personas en el tiempo del fin. Es ahora, es ahora. Si yo no afronto estas situaciones que me pasan a diario para honrar a Dios, entonces no podré en el tiempo del fin, porque va a ser más difícil. Así es. Bueno, otro aspecto importante que se ve en la profecía es que se realiza un juicio sobre Daniel, que comienza por Daniel, pero que después va a abarcar también a los sátrapas y los que estaban acusando a Daniel. Y que se desarrolla un juicio hasta que llega la medianoche, la hora de prueba, podemos decir, que ha de probar al mundo entero. Y que Darío estuvo luchando por Daniel hasta que llegó ese tiempo, y ahí es donde tiene que dejar que las cosas acontezcan y de que sea probada la fe del Hijo de Dios. Lo mismo que va a suceder cuando llegue el juicio de los vivos y llegue la hora de prueba que ha de probar al mundo Y entero. saben ustedes, hermanos, que en ese momento de prueba lo único que va a sostenernos es nuestra relación con Dios. Hay La fe. más nada. La fe es lo que La vence al fe mundo. que hemos fortalecido durante nuestros años previos. Sí. ¿Me explico? Hay una cita del Espíritu de Profecía, no recuerdo si es el conflicto de los siglos. Para aquellos amigos que nos ven que no saben a qué se refiere el espíritu de profecía, los Ah, escritos de Elena de White, Los ¿no? escritos de Elena de White. Que consideramos profeta verdadera. Ajá. Dice, yo creo que es este libro, El conflicto de los siglos, porque se me vino a la mente ahorita. Dice que si nosotros no hemos resuelto con Dios los pecados, cuando llegue el tiempo de prueba, esos pecados nos van a destruir. Satanás va a utilizar esos pecados y los va a destruir. Por eso que antes que llegue el tiempo de prueba, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Limpio. Limpio. Como Daniel. Es que no vamos a estaba poder en ese llegar al momento. tiempo de prueba porque, por ejemplo, en este caso los sátrapas y los gobernadores estos, Ujú. de ahí viene, vos sos un sátrapa, como dicen, un terrible, hubieran encontrado ocasión de acusarle y de hacerlo caer antes. Ajá. Pero como lo encontraron intachable es donde llegan a esta prueba. Pero si no hubiera caído antes. Claro, ahora, preocupémonos, hermano, por recibir la lluvia temprana, porque la lluvia temprana es para eso. La lluvia temprana es para vencer nuestros defectos ahora, para que podamos soportar lo que viene, y que la lluvia tardía es para eso, para afrontar el tiempo de angustia y la persecución. Y ahí justamente un amigo, Adis Barrios se llama, que nos escribió en Facebook, dice, esa fe es la que debemos cultivar desde ya. Entonces es justamente como se mencionó, o sea que realmente nosotros deberíamos trabajar hoy por las cosas y ahí dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En la parábola que Cristo dijo de los siervos. De los siervos, sí. Entonces ahí es como que nosotros nos damos cuenta de que es un trabajo diario, que ahora es cuando tenemos la oportunidad de poder conocer a ese Dios, porque cuando nosotros vamos caminando y buscando a Dios,
vamos conociéndolo y se nos va haciendo cada vez más familiar la Biblia y más familiar el carácter de Dios. Y si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a poder confiar en alguien que no conocemos. Porque si nosotros sabemos que Él hizo tantas proezas en el Antiguo Testamento, tantas historias que todos conocemos, pero realmente no estamos cerca de esa persona, va a quedar como una historia más. Como una historia que nosotros escuchamos alguna vez, pero no es algo real en nuestra vida. Entonces, como se dice, nosotros tenemos que comenzar desde ahora. Hoy es el día de la salvación. Hoy. Ahora, ¿por qué menciono esto, Noé? Unos segundos. Porque, ¿sabe que nosotros muchas veces oramos más es por la lluvia tardía? Oramos porque Dios derrame la lluvia tardía. Pero ¿cuánto nos preocupamos por la lluvia temprana? Es que si la lluvia temprana no ha hecho su efecto, No vamos a recibir la lluvia tardía. o cuando venga la lluvia tardía no va a producir fruto porque no ha crecido la Entonces, planta. Es algo tan, y lo vemos en los escritos, dice, si no hemos recibido la lluvia temprana, oye, la lluvia tardía caerá y no nos daremos cuenta. Entonces, preocupémonos cada día por el presente, porque la lluvia temprana Dios la manda a diario. Y eso es con lo que yo tengo que levantarme cada mañana en oración y la Biblia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque yo tuve la experiencia de conocer un hermano que ya no está en la iglesia, ¿verdad? Y él me contó de sus trabajos misioneros para Dios. Yo fundé tantas iglesias, yo por dentro decía, hermano, pero es que eso ya en el pasado. Tú pudiste haber hecho, pero ¿cómo estás con Cristo ahora? Es hoy. Pero yo no le digo porque, por respeto, ¿verdad? Pero muchas personas piensan su fe o su relación con Cristo. Sus méritos. Es con lo que hice en el pasado. Eso es pasado. Aunque fueron cosas buenas, ya eso es pasado. El futuro no lo tenemos, es incierto. ¿Qué es lo que tenemos? El presente. Entonces, preocupémonos por la lluvia temprana. Porque si recibimos la lluvia temprana, vamos a tener la garantía de que vamos a recibir la lluvia tardía cuando sea derramada. Y Daniel, les pregunto, ¿Daniel recibió la lluvia temprana o la lluvia tardía? La temprana. Temprana. ¿Y cómo vivió? Sin pecado. Sí, Y un increíble. testimonio poderoso con la lluvia temprana solamente. Sí. Bien. Pero aquí en el ejemplo de la parábola vemos que se está haciendo un juicio sobre el Hijo de Dios que está vivo, ¿no? Un juicio sobre los vivos, podríamos decir. Ahora, en ese juicio tenemos la participación de un agente acusador. Ahora, este agente acusador está diciendo, tu siervo no te respeta, ni respeta tus leyes. Lo mismo que el diablo va a hacer con los hijos de Dios. Mirá las equivocaciones o mirá todas las cosas que han hecho estas personas y presentan todas las faltas de los hijos de Dios. Y dicen, estos no son dignos de llevar tu nombre. Mira cuántas veces han menospreciado tu sacrificio. Esas son las acusaciones que da el diablo y que va a dar el diablo sobre los hijos de Dios. Ya él es inexcusable, mostró su verdadero carácter, ahora quiere llevarse a todos consigo. Y es la misma acusación. Tus hijos, aquellos que dicen ser hijos tuyos, no te respetan, no te valoran, y es la acusación que se ve en estos sátrapas, ¿no? Ahora, dice que el rey le pesa en gran manera, que trata de librar a Daniel, pero que aquellos hombres rodean al rey, hasta que él permite que Daniel sea sometido a la intensa prueba. El foso de los leones, todos esperaban que sea una pena de muerte. Sin embargo, no era cortarle la cabeza. Quizás podía amistarse con los leones. Ahora, era algo muy improbable. Era una intensa prueba, podríamos decir, de que era muy difícil que sea superada. Lo mismo que va a venir en el tiempo del fin. Una prueba donde todo el mundo va a pensar de que vamos a caer en ella, que vamos a ser muertos, pero sin embargo Dios es el que le va a cambiar el final. En el mismo día... Cuando dices la prueba es el decreto de muerte. El decreto de muerte, la marca de la bestia... Lo que involucra todo. Lo que involucra la gran angustia del pueblo de Dios. Una vez que llegue la hora de prueba, están sin defensa del rey, que hasta ahí le ha estado intentando ayudar, pero ahí dice, bueno, vas a tener que ser dejado en manos de las fieras. Es cuando se acaba el tiempo de gracia. Claro, yo no puedo hacer nada. Vas a tener que ser sometido a la prueba. ¿Pero será que lo va a abandonar Dios? No. Ahí se vio que Daniel no fue abandonado. Ahí vamos a ver. Llega la intensa prueba, el rey manda que trajeran a Daniel y hayan echado al foso de los leones y dice, te guarde tu Dios. Ahí estás vos, tu Dios y las fieras. ¿Cómo van a estar los hijos de Dios en el tiempo del fin? Ellos
No van a haber hermanos que jueguen en un papel importante en ese entonces. Ellos, su Dios y las fieras de la tierra, los hombres convertidos en demonios. Seres humanos dominados completamente, 100% por demonios. Como leones rugientes buscando a quien devorar. Justamente presentado ahí. Mire, ¿por qué el ser humano llegará a esa condición? Porque el Espíritu Santo se va a retirar. Mientras que el Espíritu Santo se retira del mundo, del llamado de estas personas, pero el Espíritu Santo también va a estar en la lluvia tardía con los fieles. Sí. Pero nosotros, mira, yo creo que el mundo nunca ha experimentado cuando los hombres estén dominados por el diablo completamente. Yo creo que ese es el único momento, por eso que viene, Dios los libera y acaba con todo. Yo no creo que el mundo haya visto antes eso, de que el ser humano dominados completamente por el propio diablo. Sí. Ahora, dice que fue puesta una piedra sobre la puerta del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes. ¿Para qué? Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Bueno, Daniel ha entrado en una condición donde, bueno o malo, victorioso o perdedor, su estado es sellado. Se produce el sello de su carácter, podríamos decir. Lo que estuvo hasta allí, sea bueno o sea malo, a partir de allí no se va a modificar. Quedará ahí. Que está sellado, está definido de ahí en adelante. Eso podría decirse lo que dice en Apocalipsis, el que sea justo. Sea injusto aún. Sea justificando, el que sea santo, sea santificando. Si el que es impío o injusto, bueno, practique la impureza. Sí. Lo importante es ver que ahí se produce el sellamiento del carácter de las personas. Bueno, es bueno mencionar que es lo que es el sellamiento, que es el afianzamiento en la verdad, que es inconmovible. O en la mentira. También. Que es la marca de la bestia. Ajá. Es el que ya pase lo que pase, Dios haga las maravillas que haga, resucite a Lázaro, por ejemplo, en el caso de los dirigentes judíos, se van a empedernir en dar muerte a ese hijo de Dios. ¿Qué más podía hacer Jesús para convencerlos? Por palabras dadas con sabiduría divina, no se convencieron. Por milagros y obras hechos buenos, no se convencieron. Resucitó a Lázaro, el de la parábola que él le había dicho, el pobrecito, ¿no?, que había muerto, y dice, si no creen a Moisés la profeta, ni aunque vuelva alguien de los muertos. Le hizo volver el Lázaro de los muertos, y tampoco creyeron, sino que ese mismo día dijeron, a este lo tenemos que matar. Ahora Noé, ¿sabes qué es importante de la actitud de los fariseos cuando dice que no creían o que no se convencían? Ellos estaban convencidos que Jesús era el Mesías. Estaban convencidos y ellos creían, claro. Pero por su amor a sus privilegios, a su puesto, ellos prefirieron darle muerte que aceptar. No recibieron amor por la verdad. Pero ellos estaban convencidos de que Cristo era el Mesías. Eso es lo terrible, que tú sepas lo que es la verdad y por amor al mundo, a tu posición o a lo que sea. Pero finalmente terminan creyendo la mentira. Porque dice la Biblia, por cuanto no recibieron amor por la verdad, en cierto momento estaban convencidos, finalmente terminan creyendo su propia mentira. Son envenenados con su propio veneno, podríamos decir. Y el diablo los termina poseyendo de tal manera que ellos creen que van a poder vencer a Dios. Algo tan estúpido como eso. Bueno, ¿cómo termina la historia? Luego se fue el rey a su palacio, se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Vemos a un rey que en mi concepción representa a Dios Padre, que entra en ayuno. ¿No? Se acostó y entró en ayuno. No quiero que nadie me traiga ni comida. Y dice que la música que habitualmente sonaba en el palacio se hace silencio. Yo encuentro un paralelo muy, muy interesante con el silencio en el cielo por media hora, que en mi concepción es durante la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, donde todo el mundo está viendo la angustia, la gran angustia, la de Jacob, que está sumergidos los hijos de Dios, cuando todo el mundo procura matarlos y que están en obedecer a Dios, obedecer a los hombres, y con todas las piedras de la tierra viniendo sobre ellos porque ellos decidieron obedecer a Dios. Entonces ahí es donde Dios permite que seamos probados hasta el punto de sudar gotas de sangre, así como Jesús sudó en el Getsemaní, pero Él no va a permitir que nos maten. Él va a actuar justamente antes, en esa misma noche, dice la profecía. Lo mismo que sucede aquí. Dice, el rey se levantó muy de mañana, cuando antes pudo, dice, y se fue apresuradamente al foso. No va a permitir de que siga sufriendo sus hijos más allá del plazo que ellos necesitan.
Y acercándose al foso, llamó a voces y con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, del Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Dios es el que viene en auxilio de su pueblo y dice: ¿estás todavía en pie? Nosotros en Apocalipsis 10 vemos también a un ser majestuoso que viene hacia la tierra y que ruge con sonido de león, porque su pueblo está en gran angustia. Están las plagas de la Biblia. Y ahí es donde Él ruge como león, Él vence. Y es justamente el ángel del Señor que se presenta en esta ocasión y que es el que le cierra la boca a los leones. Es lo que vemos a continuación, que dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Jesús se presenta en Apocalipsis 10, rugiendo como con rugido de león. Él es el león de los leones, a quien un león inferior, podríamos decir, quiso disputar su dominio. Sin embargo, Dios es el león de la tribu de Judá. Entonces el rey dice que se alegró en gran manera, mandó a sacar del foso, los saca de la angustia, y en el mismo momento que está sacando de la angustia a ellos, mete a la prueba y a la condena, podríamos decir, a los impíos, que justamente es lo que va a suceder en el tiempo del fin. Los mismos que estén queriendo dar muerte a los hijos de Dios, cuando Dios se manifieste, es donde van a entrar en gran pánico y van a empezar a recibir grandes castigos de parte del cielo. Cosas que no pudieron hacer sobre Daniel, caen sobre ellos. Lo que llama la liberación, ¿no? Del pueblo, la liberación del pueblo de Dios, ¿no? Y entonces eso va a ser la paz, o sea, multiplicada, dice aquí, para todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra. De parte mía, después de esta ordenanza, dice Darío, en figura de Dios, que todos se sometan al Dios de Daniel. Que todos tiemblan, que todos teman a Dios. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Su nombre va a quedar glorificado en aquel tiempo y sus hijos prosperados en todo el reino de Dios Padre y de Dios Hijo, como figuran Darío y Daniel en el último versículo. Esa es la concepción que yo tengo de cómo esto puede ser una parábola, claro, una maqueta de lo que va a ser en el tiempo del fin. Le dejo el espacio a ustedes para que aporten si tienen alguna otra consideración. ¿Va a decir algo? Bueno, bueno, aquí también es importante mencionar que ustedes saben que la Biblia se complementa entre los libros y los capítulos, ¿verdad? Entonces, como tú bien hablaste y mostraste, que esto representa también una experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin, porque es una maqueta, ¿no? Es un prototipo de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Yo quiero que los hermanos también entiendan, o tal vez los amigos que estarán viendo, es que se va a promulgar una ley, el poder político, como era Darío, que es la cabeza política del reino, va a promulgar una ley en contra de la ley de Dios. ¿Ves? Pero en este tiempo, en el tiempo en que estamos cerca, va a ser acerca de cuál día obedecer, si el día falso, creado por el hombre, o el día verdadero de descanso y santo, creado por Dios desde la creación. Y que él va, como dice Apocalipsis 13, hay un decreto detrás de eso, también va a haber un decreto de muerte. ¿Ves? Entonces, hay un grupo que va a incitar al poder político. Hemos visto que Apocalipsis 13 dice que es Estados Unidos, lo que la Apocalipsis 13 dice que es la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia representa un poder religioso, así que la imagen es un poder religioso también, pero que va a tener el mismo carácter. ¿Cuál es el carácter? La intolerancia y persecución hacia el pueblo de Dios. Y que al incitar, a insistir en el poder político de que se promulgue una ley como es el domingo para tener dominio en el mundo, también dice que se le pondrá una marca a todos, libres, esclavos, siervos, pobres, ricos, a todo el mundo. Y que eso va a ser a nivel mundial. ¿Ves? Esta ley va a comenzar en Estados Unidos y luego será a nivel universal, o sea, a nivel mundial, o sea, en todo el mundo. Y que esa va a ser la prueba de fuego para el pueblo de Dios. Y saben ustedes, dice allí que ahí se va a ver quién es verdaderamente trigo y quién es tamo, paja. Lamentablemente, muchos de los que dicen que son del pueblo de Dios saldrán y ocuparán filas de la oposición. Pero ningún hijo de Dios va a caer. Ni será dejado solo. Ni será dejado solo. Ni será dejado solo. Y esa es la confianza que tenemos que tener.
Porque a veces nosotros vemos como, oye, tanto que se habla de decreto y de muerte y de sangre, persecución, cortar cabeza, lacerar. Pero tenemos que ver que Dios es más poderoso y que Él ha prometido. Tenemos por eso que la verdadera fe es confianza plena en lo que la promesa de Dios. Dios ha prometido que estará con su pueblo hasta el tiempo del fin. Todos los días Todos hasta los el fin días, del hasta mundo. el fin del mundo. Entonces, estas son cosas que nos arrojan luz de lo que será entonces para el tiempo del fin. Eso, discúlpame que te corte, Ajá. la presencia del ángel del Señor en el foso de los leones es lo que tenemos que grabar en nuestra mente. Ujú. Ese es el centro, como decías, lo que está en el meollo del asunto, En el núcleo del mensaje. en el núcleo del mensaje. capítulo. Ajá. La intensa prueba, pero Cristo Estará. Al lado. con su Hijo al lado de los leones, protegiéndolo. Amén. Eso Sí. es lo que tenemos que tener presente. Ahora, yo quisiera agregar algo aquí porque tú sabes que el capítulo 6 es tremendamente cristocéntrico. Yo no sé si ustedes vieron similitudes con la experiencia de Daniel con Cristo. Por ejemplo, aquí dice que Darío colocó su confianza en Daniel para la parte administrativa del reino. Y el Padre Celestial colocó la confianza en Cristo para el establecimiento de su reino, ¿verdad? También vemos aquí que dice que Daniel tenía un espíritu superior y debido a eso, sus compañeros gobernadores del reino, sátrapas, sintieron envidia y Espíritu celo. superior, Jesús es de Ah. naturaleza superior. Claro, y estos tuvieron envidia acerca de Daniel, así como Cristo. ¿Quiénes tuvieron envidia y celo acerca de Satanás. Cristo? Los líderes de la nación, fariseos, sacerdotes, ¿me explico? Sí, pero en un primer momento, Satanás. Bueno, Satanás y sus Pero yo demonios, digo la después experiencia se de ve, Cristo aquí en claro. la tierra. Sí, ¿ah? sí. Dice aquí que ellos no hallaron ninguna falta, ningún defecto a Daniel. Igualmente ellos no buscaban y no le hallaban nada a Cristo. Interesante. También dice que a Daniel, como no se vio que era culpable de nada, entonces inventaron una ley que va en contra de sus principios y así acusaron injustamente, como a Cristo también lo acusaron injustamente. Pero es lo interesante. Darío dice que sabía que Daniel era inocente y que buscó librarlo de la condenación. Y eso también pasó con Jesús. Pilato entendió que Cristo era inocente y buscó librarlo. Pero Darío dice que fue rodeado por estas personas y que estas personas también mostraron como una aparente fidelidad y lealtad al rey. Oh rey, mira. Celo por el reino, Ajá, digamos. entonces, y los fariseos y sacerdotes también. Ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Colocando a César por encima de Dios. ¿Me explico? Entonces aquí vemos que también Darío busca liberar a Daniel, pero no puede porque lo están rodeando. Mira que no puedes cambiar la ley de Medio y de Persia. Y así también le decían a Pilato, hey, si te haces amigo de este, eres enemigo de César. Y como Darío fue débil en la parte esta de que firmar ese edicto por su adulación, bueno, Pilato también, por amor a su puesto, fue débil y condenó a Cristo Jesús. Cuando llevan a Cristo Jesús a la tumba, a Daniel, al foso de los leones, colocaron una piedra con un sello. Sí. Lo mismo sucedió con Cristo, colocaron una roca con el sello para que no pueda ser abrogado. Daniel fue librado de la muerte. Cristo también fue librado de la muerte. El rey llama a Daniel y dice que ¿quién resucitó a Cristo? Dios. Dios envió su ángel y el ángel le dice, Señor, tu padre te llama, sal de la tumba. Y salió Cristo Jesús. El que entregó a Cristo fue muerto, Judas. Los que entregaron a Daniel murieron ese día también. ¿Me explico? Cuando Daniel sale del foso de los leones, ¿saben ustedes que Daniel salió más grande y con más poder? Porque dice aquí, y termina el capítulo, prosperó durante el reinado de Darío y de Persia, de Darío y de Ciro. Cristo cuando salió de la tumba fue exaltado por encima de todo. Miren lo que dice Hechos 2. Es interesante en lo que dicen los discípulos, en la predicación de los discípulos acerca de Cristo, cómo dice que fue aprobado por Dios, o sea, siendo inocente. Y también dice, Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y sois. David no subió a los cielos,
Pero él mismo dice, Dios, el Señor, a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha puesto o lo ha hecho Señor y Cristo, después de la resurrección. Interesante, la misma experiencia de Daniel. Ahora, termino con esto. ¿Qué nos enseña esto? Mira, la experiencia de Daniel, Cristo también la experimentó, pero con más grande y más glorioso, ¿sí? Y que la vida de Daniel fue un prototipo, una similitud de lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Ahora, esta experiencia de Daniel, como mencionó Noé, y hemos mencionado durante todo el programa, lo va a experimentar el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿verdad? Y que Cristo, muy interesante eso, y que Cristo nos comprende porque lo padeció, con mayor intensidad, con mayor intensidad y nos comprende por eso. Con peor final, podríamos decir. Ahora, voy a buscar Judas. Ahora, Jesús nos puede, por eso dice que es sacerdote e intercede por nosotros porque nos comprende, porque Él pasó por todo lo que nosotros podemos sufrir. Y cuando estemos en ese tiempo, no voy a decir ese tiempo futuro, voy a decir ahora, cuando tú estés en una situación que tu fe es probada, o tu vida espiritual, o tu paciencia, ten presente que Cristo lo padeció antes que tú. ¿Sí? Y dice, mira lo que dice este versículo. O sea que Él te entiende y tiene poder para mantenernos sin caída. A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder ahora, por todos los siglos. Amén. Ahora, esto puede parecer que es para el tiempo del fin, cuando nos presente ante el Padre, cuando estemos en el cielo. Pero te pregunto, ¿Cristo tiene poder para presentarnos sin mancha delante del Padre ahora en el juicio? ¿Sí o no? Es lo que debería. Y tenemos que creerlo. Sí. Y tenemos que creerlo. Por ahí empieza la victoria. Por ahí 20 puntos. Entonces, el ejemplo de la vida de Daniel y de Cristo es un ejemplo que nosotros podemos decir de lo que Dios puede hacer en una persona que cree. Lo hizo con Enoc, lo hizo con Daniel, lo hizo con Cristo, lo hizo con Pablo y lo hizo con Juan. Lo puede hacer con nosotros. Lo puede hacer con nosotros. Pero si creemos. Y ese es el mensaje no principal, pero importante de la Biblia. Cristo puede presentarme sin mancha delante del Padre ahora. Muchas gracias, Daniel, por participar de este programa y te esperamos en el siguiente. Dios mediante. Dios mediante, vamos a estar tratando todo el seminario acá con la ayuda y la compañía de Daniel, porque nos ayuda a razonar este libro juntos y comparte el mismo sentimiento, podríamos decir, el mismo principio, el mismo gusto por el estudio ¿Puedo terminar con con mente, como quien dice, abierta y honestidad intelectual de las Sagradas Escrituras. Termino con algo esto. Que valoro en ti. El gran conflicto de los siglos. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitamos. Mira lo que dice aquí. El camino del cielo quedó consagrado por las huellas de sus pies. O sea que lo que nos vamos a sufrir, ya Cristo lo sufrió. Ya Cristo lo sufrió y por eso que Él puede ayudarnos. Dice, cada espina que hiere nuestros pies, hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno ha de cargar. El Señor permite los conflictos a fin de preparar el alma para la paz. ¿Los conflictos de cuándo? Desde ahora. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Ciertamente volverán los redimidos a Jehová. Amén. Muchas gracias. Algo que aparece creo en Apocalipsis 10, el arco de gloria en el ángel que viene. De la promesa. De la promesa, sí. Muchas gracias. Loreto, tú... Bueno, primeramente agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros el estudio personal de este capítulo. Y creo que es maravilloso pensar de que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, ese es mi versículo favorito. Pensar de que no estamos solos.
pase, sea cual sea la circunstancia, y pasemos lo que tengamos que pasar. Dios tiene un propósito por ello. Entonces quiero terminar con palabras de la Biblia que están en Santiago 1. Voy a leer desde el versículo 2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Lo que fue Daniel en ese tiempo, que se halló sin mancha, aquí también está diciendo que nosotros podemos ser perfectos, como se menciona aquí, a través de la prueba, porque yo estuve estudiando un poco el tema de la crianza, ¿no? Y dice de que nosotros no tenemos que tener miedo cuando nuestro hijo se porte mal, porque es una oportunidad para enseñarle algo que va a hacer que crezca y que aprenda que eso está mal. Y entonces, cuando nosotros estamos en pruebas, Dios es nuestro Padre Celestial. Y Él, cuando nosotros estamos en pruebas, en dificultades, tiene el deseo y es la oportunidad de Él para sacar algo que está interrumpiendo tu relación con Él. Y es algo que está mal en tu vida. Y entonces cuando nosotros estamos en una prueba, en una dificultad, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar, no, es Dios quien me está purificando. Y no tenerle miedo al momento de prueba, porque es la oportunidad que Dios tiene para poder transformarnos y para que seamos puros, dice, para que seáis puros y cabales, sin que os falte cosa alguna, para que podamos estar de pie delante de Dios cuando Él venga por segunda vez. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, creyendo que recibiremos, dice Jesús, y vamos a recibir si nosotros creemos, como se dijo en este programa, si nosotros tenemos fe y creemos a Dios, vamos a recibir la promesa que Él nos da. No dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Entonces, a mí al principio, cuando yo estaba queriendo hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, yo decía, pero no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Y yo tenía una vida prácticamente en la iglesia, tenía una vida estudiando historias de personas importantes en la Biblia y de personas a quien Dios cuidó, libró y fueron representantes suyos en esta tierra. Y cuando estaba pensando en eso, yo creo que Noé me dijo, ¿y por qué no comenzás a cumplir lo que ya sabes, lo que ya has estudiado tantas veces? Y a veces es que ponemos las historias de la Biblia como algo que pasó en el pasado, como cuando te leen cuentos en el colegio. Y no los ponemos como una palabra viva y real. Y cuando nosotros comenzamos a experimentar eso, de que la Biblia es una palabra viva y real, nos damos cuenta de que el Dios que protegió a Daniel es el Dios que quiere que vos seas su siervo y que seas su hijo. Y es el que quiere protegerte y quiere hacerte perfecto para que poder llevarte al cielo con Él. Y en estos días, estudiando justamente Daniel y también meditando un poco en mi vida espiritual, a veces estamos pensando de que la relación con Dios es fácil. Nosotros necesitamos orar, pedirle a Dios su compañía y estar en constante comunicación con Él, nosotros orando y escuchando su voz a través de la Biblia, pero muchas veces lo descuidamos. Muchísimas veces son las que las descuidamos esa relación. Y Daniel no la descuidó y estaba dispuesto a dar su vida completa y morir si era necesario, pero no descuidaría nunca su relación con Dios. Y a veces cada día que nosotros estamos viviendo, cada día que nos despertamos, descuidamos nuestra relación con Dios por cosas, no sé, porque tenemos que hacer cosas, tenemos que despertarnos, tenemos que hacer el desayuno, y yo qué sé, limpiar la casa, y lo descuidamos por el día a día a veces, ni siquiera con una prueba difícil. Y yo creo que es un llamado que Dios nos hace a todos, de que
no descuidemos esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Y que Él quiere ser un Dios cercano y quiere que nosotros lo conozcamos. Para que también podamos vivir lo que esos hijos de Dios, que los discípulos, que en los discípulos se ven todos los caracteres, sí, los caracteres que nosotros podemos tener en nuestra vida. Yo puedo ser una persona muy sentimental o así, y habían personas así en los discípulos, y nosotros somos igual que ellos. Somos personas, somos seres humanos. Y la Biblia se escribió, Noé me comentaba que cuando estaba editando el programa, dice, bueno, Daniel le da un aporte y vos otro color. Es como que cada persona tiene una experiencia diferente. Y eso pasa en la Biblia también. Si nosotros leemos los evangelios, una persona lo cuenta a su manera de ver, otra persona lo cuenta en su forma de ver, y eso es lo que da la unidad. Por eso es que todos somos un cuerpo. Por eso somos un miembro individual, pero somos un cuerpo en unidad. Entonces, y Dios quiere unirnos y quiere hacernos sus hijos y su pueblo. Pero quiero que meditemos en que no tenemos que descuidar nuestra relación con Dios. Y que cuando nosotros comenzamos a vivir una relación cercana, estar dispuestos a entregar nuestra comodidad, el, qué sé yo, dormir más, el hacer las cosas de nuestra casa o lo que sea, tenemos que estar dispuestos a poner a Dios en primer lugar. Y que una vez que nosotros lo ponemos en primer lugar, vamos a poder creer realmente que podemos ser un discípulo de Dios, como lo fueron estas personas que están en la Biblia. Porque eran seres humanos, no tenían algo especial, sí tenían algo especial, el Espíritu Santo, pero a través de la sangre de Cristo esa promesa también es para nosotros. Entonces, que pueda cumplirse en nuestra vida y que nosotros roguemos, como decía Daniel, por la lluvia temprana, y que el Espíritu Santo pueda morar en medio de nosotros y podamos tener una relación cercana con Cristo, que eso nos va a librar Amén. de toda prueba. Amén. Bueno, muchas gracias, Loreto. Muchas personas le gustan lo que dice Loreto, así que bueno, vamos a dejarla que complete todo su testimonio. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas que comentan y que agradecen las participaciones de cada uno de ustedes, de nosotros, y agradecen la ayuda del programa también. Ahora, yo quiero decirle dos cosas. Primero ¿se ha dado cuenta de la multidimensionalidad de la palabra de Dios? De que tiene una aplicación concreta en el pasado, en la historia. También puede tener otro cumplimiento, como lo explicó Daniel, claro, en Jesús. Y también otro cumplimiento en los días finales de la historia. Se da cuenta de que, así como lo dice Elena de White, la profeta de la Iglesia Adventista, debemos expandir nuestra mente a la hora de analizar las Escrituras. El mismo Dios que inspiró a Daniel para que escribiera el capítulo 6 que hemos analizado hoy, es el mismo que contestó, por ejemplo, en Mateo 24, en un mismo discurso, las señales que anunciarían la destrucción de Jerusalén y las señales que anunciarían el fin del mundo. Y él lo nuclea en una sola respuesta, que contesta las dos preguntas, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Lo vemos también en esta historia, lo vemos también en el Apocalipsis. Debemos aprender a leer y a recibir el conocimiento dado por un Dios infinito en su palabra. Y Él tiene la capacidad de ser multidimensional. Está en nosotros el tratar de encontrar la profundidad, la altura, la anchura, como dice la misma Biblia, que nosotros debemos expandir constantemente para tratar de encontrar mayores profundidades de la verdad. Hoy hemos visto la historia, hemos visto una aplicación, hemos visto otra, que yo creo que son verdad y que se aplican. Pero el segundo punto es que no tenemos nada que temer a menos que olvidemos la manera en que Dios se ha comportado con su pueblo hasta aquí. Si olvidamos la historia que tenemos registrada, bueno, cuando venga la hora de prueba que ha de probar al mundo entero, vamos a estar en muy malas condiciones. Ahora, si nosotros tenemos esta palabra de Dios viva dentro nuestro, vamos a poder tener la fe de Daniel, la fe de Abraham, la fe de cada uno de los personajes que aparecen en la palabra de Dios. Porque el Dios que estuvo con Daniel es el Jesús que quiere estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Se imaginan a Daniel
en el foso de los leones, ¿habrá estado con miedo o habrá estado en paz? Yo siempre me lo imaginé arrodillado orando y dejando a Dios que sea quien obre y en paz en cierta Yo me lo medida. imagino en completa paz, así como Pedro, cuando estaba esposado, después del asesinato de Jacobo, el primer discípulo que murió, Santiago. Buscan la vida de Pedro, lo meten en la cárcel para el otro día matarlo delante de toda la comunidad en la plaza del pueblo, y él estaba durmiendo cuando los ángeles van y lo liberan. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Que esa sea nuestra experiencia. La oportunidad está pasando. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo? Guardarás en perfecta paz aquel que piensa en ti, pues él confía en ti, pues él confía en ti, y la paz de guardarás en perfecta paz aquel que piensa en ti, pues él confía en ti, pues él confía en ti, y la paz de Dios que supera